Y la semana anterior habíamos visto de que en nosotros debe existir 10 valores que no son negociables. No puede negociarse. Si soy hijo de Dios, y como hijo de Dios, como hija de Dios, usted y yo tenemos que reflejar esos valores. Esos valores no tienen nada que ver con las emociones. Esos valores tienen que ser en nuestras vidas una manifestación veraz, una manifestación auténtica. Así como puse el ejemplo del oro, mientras más puro es el oro, más hermoso es y es de más valor. Entonces, habíamos visto dentro de los valores no negociables 2 absolutos que debe haber en nosotros. El primer valor que debe haber en nosotros es conocer, amar y glorificar a Dios. Gracias, Arita. Es el primer valor que debe haber en nosotros. Eso no es negociable con ninguno de nosotros. Cuando hablamos de amar, hablamos de conocer y glorificar a Dios, quiere decir que el primer lugar es Dios. Dios. Dios es el primer lugar en nuestras vidas. Debe ser, hermano, en cada una de nuestras decisiones, Dios. En nuestros tiempos, Dios. En nuestro trabajo, Dios. Dios, Dios. Entonces, ese valor no es negociable. Si yo soy cristiano, entonces tengo que demostrar con ese valor auténtico de que es Dios el primer lugar en mi vida. El segundo valor absoluto, el segundo diamante que debe existir en nuestras vidas es sumisión a la palabra de Dios, sujetarnos, el upotazo que habíamos visto en griego, ¿no? Sometimiento a lo que Dios dice en su palabra. Si digo que soy hijo de Dios, soy cristiano, soy cristiana, entonces la palabra de Dios está sobre mi vida, sobre mis decisiones. Cualquier decisión que yo tome tiene que estar fundamentado en lo que dice la palabra. No lo que dice un hermano, hermana, el pastor, no. Lo que dice la palabra. Lógicamente que el ministro, el pastor, llámese anciano, diácono, lógicamente que el consejo que nos dé debe estar basado en la palabra de Dios. Por eso la palabra de Dios, el apóstol Pablo dice, escudriñadlo todo. Examinemos todo. ¿Y qué dice? Retengamos lo bueno. Lo que está conforme a la palabra de Dios, eso debemos retener. Eso debe quedar en nosotros. Amén. El tercer valor que no es negociable es justamente esto. Adoración. Nuestra adoración como estilo de vida. En el libro de Salmos, vamos a abrir un momentito, por favor, capítulo 103. Versículo 1 y 2. Dice, bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Es decir, cuando hablamos nosotros de la adoración, si yo soy un adorador, en antes nomás cantábamos ese himno, Dios el más grande y digno de adorar. No debe quedar en palabras, sino que la adoración tiene que ser como un estilo de vida. O sea, donde yo voy siempre debe estar Dios, exaltación a Dios, adoración a Dios, acción de gracias a Dios, en todo. Ahora, el problema es que como nosotros no entendemos este principio, este valor, entonces pensamos que tenemos la idea equivocada que adorar a Dios es venir al templo, cantamos coritos y mucho más todavía más equivocados pensamos que cuando dicen los hermanos, bueno, aquí no dice eso porque hemos aprendido, vamos a adorar, entonces cambian de un ritmo que es movido y vamos a un lentito y decimos eso es adoración. No, eso no es adoración, ese es un estilo de música. La adoración es estilo de vida. ¿Qué queremos decir con este valor que no es negociable? Nuestra vida rendida por completo a Dios. Nuestra vida rendida por completo a Dios. Para honrarlo y glorificarlo en todo lo que somos, mente, corazón y voluntad. Y en todo lo que hacemos. En todo glorificar a Dios. Qué difícil es adorar a Dios cuando estamos en pruebas, ¿no? Qué difícil.
Pero ahí en las pruebas dice Dios que debemos glorificarle a Dios. Debemos adorarle a Dios. Qué difícil cuando no están los planes, no se dan los planes conforme yo tengo la idea que debe hacerse. Pero en todo aspecto, dar gloria a Dios, honrarle, adorarle a Dios. Eso es, hermanos, un valor que no es negociable. Entonces, como una continua ofrenda y sacrificio vivo, aceptable y agradable a Él. ¿Sí? Eso es adoración. Es decir, en mi trabajo, la gente tiene que ver que yo soy un adorador de Dios en todo mi estilo de vida. Cómo manejo las finanzas, cómo manejo lo que me han confiado mientras yo estoy en el trabajo, si estoy en el plano secular o en el plano de algún hermano o hermana, cómo yo administro los bienes que me confían. Cómo, si soy o no soy responsable. Cómo yo soy, mientras estoy yendo a mi trabajito, estoy adorando a Dios. O sea, esa es la adoración, estilo de vida. No es las cuatro paredes cantamos y decimos esa adoración, ya adoré a Dios. No, no, en donde yo estoy, donde Dios me ha puesto, estoy en un trabajo, en un oficio, en una empresa, en donde yo estoy siendo responsable al 100%. ¿Por qué? Porque eso es lo que Dios quiere que sea mi vida, un adorador. ¿Cuántos decimos gloria a Dios? Por ejemplo, los profesionales de la construcción, ¿no? O los que saben de construcción, hacen un contrato de tantos miles de, unos $30,000, dice la construcción de la casa. Y dice de tales materiales, tales materiales. Yo soy un cristiano, soy un adorador. ¿Qué tengo que hacer? Cumplir lo que hice en la proforma. Los materiales de tal calidad, tal calidad. No, una vez que ya está el contrato, ahora sí, pondremos materiales de inferior calidad. No, tal como firmé el contrato, así tiene que ser cumplido. ¿Quién vive? Ese es ser adorador, hermano, en todo lo que soy. Por eso es que aquí está puesto, en todo lo que hacemos. Perdón, se apagó. Bueno, ya. En todo lo que hacemos, como una continua ofrenda y sacrificio vivo, aceptable y agradable a Él. Entonces, cuando nosotros tenemos ese conocimiento pleno, ¿sabe qué pasa? Entendemos que nosotros estamos viviendo consciente de que somos, ¿qué cosa? Templo del Espíritu Santo. Oiga, eso es increíble. Donde yo voy, y eso es lo importante, el apóstol Pablo dice que nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo. Donde yo voy, ¿quién va en mí? ¿Entiende? Eso es adoración. Donde yo voy, si yo voy, por ejemplo, disculpen esta comparación, ¿cómo es posible que un templo donde mora el Espíritu Santo esté entrando a un motel? O esté con la persona que no es el cónyuge, su cónyuge. ¿Cómo es posible? Y usted dice que es un adorador, viene al templo y está levantando las manos y cantamos al Señor y decimos estoy adorando a Dios. No, adorar a Dios es donde yo voy, soy templo y morada del Espíritu Santo. El Espíritu Santo está en mi vida y donde yo voy, lo que yo haga, el Espíritu Santo, hermano, está en mi vida. Si yo hago de ver cosas que a Dios no le agrada, hermano, estoy contristando al Espíritu Santo que mora en mí, que mora en usted. A su nombre. Si usted miente, yo miento, hermanos, ¿a quién le estamos contristando? Ya no soy un adorador. Si usted es chismoso, si yo soy chismoso, ¿a quién estoy faltándole el respeto? ¿Se da cuenta lo que es adoración? Adoración es un estilo de vida, es mi forma de adorar a Dios verdaderamente. Encaminar en una vida devocional íntima. Aquí, hermanos, esto es importante que usted y yo entendamos. Cuando yo entiendo que mi vida es adoración como estilo de vida, yo entiendo que esto es un valor no negociable, es un distintivo que no tiene que ser, es que yo pienso, yo creo, yo opino, no, someterme. Entonces, encaminar una vida devocional, mientras más comunión tengo con Dios, mi vida más se centra en las cosas de Dios. Yo tengo mi devocional, me levanto, hermanos, a la hora que el Señor me hace despertar, o sea, eso tiene que ser en usted. Despierto a la 1 de la mañana, amén. Empiezo a hacer mi devocional, a estudiar la palabra de Dios, a orar, a cantar alabanzas. Ese es, hermanos, encaminarnos, hermanos, ¿a qué? A una vida devocional
íntima con el Señor y disciplinada. Cuando hay esa vida de comunión con Dios, nuestras vidas cambian. Vea, hermano, ¿sabe por qué su vida? En muchos de ustedes tal vez hay una vida que no tiene propósito. Ya voy al culto porque es rutina. No hay una vida. ¿Por qué? Porque su vida no es una vida de adoración a Dios. Usted cree que por la gracia de Dios es salvo, usted cree que ya está salvo para la eternidad, salvo una vez, salvo para siempre. No, la Biblia dice, sin santidad nadie verá al Señor. Tenemos que entender bien claro, hermanos, que nuestra vida es un proceso. Desde que conocimos por la gracia de Dios a Cristo, el proceso de santificación es cada día parecernos más al Señor Jesucristo. Y eso demanda sacrificio, eso demanda renunciar a muchas cosas. Me gustaban las cosas del mundo, a Dios no le agrada, entonces renuncio a eso porque mi vida tiene que ser de adoración a Dios. Amén. Usted queda hasta las 3 de la mañana, hermanos, viendo televisión. ¿Qué va a levantar en la madrugada a hacer un devocional? Me sacrifico, entonces me acuesto a las 9 de la noche, 10 de la noche y gloria a Dios, despierto en la madrugada a hacer un devocional. Si usted está hasta que vaya a los canales de televisión, ¿qué va a tener usted un devocional? ¿Entiende? Con los papás, igual aquí quiero desafiarles a los papás. Sus hijos están hasta altas horas de la noche. ¿Sabe qué están haciendo? Si ha pasado un tiempo con ellos, unos 5 días o unos 15 días, ¿ha pasado con sus hijos viendo que hagan deberes? ¿O solamente estoy haciendo deberes, mamá? ¿Pero en qué pasan? Es que, pastor, yo que dormir tengo. Tiene que vigilar a sus hijos, pues. A su nombre. Vean lo que, hermanos, lo que es vida devocional, la adoración. ¿Qué es la adoración? Que cada decisión que tome muestre que solo sirvo a los propósitos y voluntad de Dios y no a otro Dios, aun cuando sea yo mismo. Cada decisión que tome, usted cada día tiene que tomar decisiones, amada iglesia. Ustedes cada día tienen que tomar decisiones. Entonces, que cada decisión que tomemos muestre que solo sirvo a los propósitos y voluntad de Dios. Usted tiene, por ejemplo, los jóvenes es esto, tienen celular, iPhone 7. ¿Y por qué quiere comprar el 14? ¿Por qué en vez de eso no se compra una Biblia de estudio, una buena Biblia de estudio? Un buen diccionario, una buena concordancia, un buen comentario bíblico. En vez de gastar $1,400 si tiene celular, ¿para qué necesita última tecnología? Es que, pastor, para estar a la moda. Con la moda se va a ir al infierno. O sea, la decisión que yo tome debe mostrar, hermanos, la decisión que yo tome debe mostrar que solo sirvo a los propósitos y voluntad de Dios y no a otro Dios, incluyéndonos nosotros mismos. Ejemplo, cuando yo hablo aquí la última parte, aun cuando sea yo mismo un Dios, claro, cuando yo pienso solamente en lo mío, mi look, la forma como yo me visto, a ver, no, esta camisa no me queda, tengo que comprar una John Henry. O sea, solo piensa en sí mismo. Es más, si es casado o es casada, no piensa en su cónyuge, en sus hijos, solo piensa en sí mismo. El sueldo que gana solo en ropa para sí mismo. No piensa en su cónyuge, no piensa en sus hijos, no piensa en su futuro. Piensa que toda la vida va a ser joven. La vida nuestra es pasajera, amada iglesia. Por ejemplo, si usted está con buena economía, administre bien la economía, piense en su futuro. Si Dios permite que estemos hasta ancianitos, piense cómo va a ser su forma de vida. Mis hijos me han de ver. Olvídate, no pienses, deja que tus hijos vivan su vida. Tienes que pensar en tu futuro, cómo vas a vivir tu futuro. Tienes que administrar bien. ¿Quién vive? Para eso es adoración, hermanos. Cada decisión. ¿Qué más significa dentro de este valor no negociable de adoración? Vive de manera gozosa y agradecida. Yo pregunto a alguien, no, cristianos y no cristianos, ¿cómo te va? Dios te bendiga, ¿cómo estás? Ay,
Pasa que pasa. Viviendo, sobreviviendo, porque la vida es gratis, dice. El aire es gratis. Un cristiano, ¿cómo debe ser la respuesta? ¿Cómo estamos? Bendecido por el Señor. El Señor es mi pastor, Él es mi proveedor, Él es mi protector, Él es mi sanador, Él es mi paz. Pero pastor, está con pruebas. No importa, el Señor es mi paz. Él me levanta en victoria. ¿Quién vive? ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor, hermanos? Él es nuestra paz, Él es nuestra victoria, Él es nuestro buen pastor. Todos tenemos diferentes circunstancias que pasamos, hermanos. Cuando nosotros empezamos a glorificar al Señor, Satanás no se queda en paz, busca formas como quitarnos ese gozo, esa paz, esa alegría. Entonces la palabra del Señor dice que gracias a Dios que hay una promesa en la palabra del Señor. Dios nos dice, el gozo del Señor es mi fortaleza. El apóstol Pablo dice, estad gozosos. Clínicamente, bueno, gracias a Dios que hay profesionales en la salud, clínicamente está comprobado que cuando el gozo desaparece de una persona, las defensas de salud en la salud bajan. Por eso viven enfermos muchos cristianos, porque no tienen gozo. Pastor, me han dado el estrés, dice, les escuacho. Ahora, ¿por qué viene el estrés? Bueno, los profesionales me pueden corroborar en eso. ¿Por qué viene el estrés? Mucha preocupación, no tiene gozo. No mire a su hermano que está a su lado, no mire. Hay por muchas preocupaciones, vienen, hermanos, enfermedades. Por eso que el apóstol Pablo dice claramente, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en el reino de los cielos. No os preocupéis, dice el Señor Jesucristo, dice, no os afanéis por el día de mañana. Basta para cada día su propio afán. Listo, hermano, gozaos, gozaos. ¿Por qué piensa? Hay muchos cristianos que piensan de aquí a 50 años. ¿Quién te dijo que vas a vivir mañana? Gozaos y alegraos. Entonces, gloria a Dios. Cuando el cristiano tiene planes para 50 años, anda, hermanos, pensando, ¿y ahora cómo hago realidad eso? El que vive pensando en Dios, vive alegre, porque sabe que cada día que nos da Dios es una bendición de Él. La palabra de Dios dice, basta para cada día su propio mal. No en vano dijo Jesús eso, ¿no? Basta para cada día su propio mal. Así que, hermanos, vivamos de manera gozosa y agradecida con el Señor. Sí, cierto es que a veces en las pruebas, lo confieso, no me refiero a confiésalo y decrétalo, no. Confieso, hermanos, que cuando está en la prueba, bastante difícil estar gozoso, ¿no? Pero cuando ya el Señor nos da la fortaleza, amén, Señor, gracias. Y empezamos a alabar al Señor, empezamos a glorificar al Señor. Y recién estoy saliendo de una prueba que el Señor permitió que pase. Quinto, vi una vida caracterizada por devoción a Dios. Ahora, para hacer realidad todo eso, nosotros tenemos que tener bien claro 3 términos que nosotros encontramos en la Biblia: alabanza, acción de gracias y adoración. ¿Qué significa alabanza? La palabra alabanza significa honrar, exaltar, glorificar, enaltecer, elogiar, aplaudir por algo de bien. Es decir, ¿hay motivos para alabarle a Dios? En Salmos, vamos a ver 103, el versículo que leímos, 1 y 2. Dice, bendice alma mía al Señor y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. En Éxodo capítulo 15, versículo 11, vamos a leamos juntos. Dice, ¿quién como tú entre los dioses, oh Señor? ¿Quién como tú, majestuoso en santidad, temible en las alabanzas, haciendo maravillas? Vean las formas que hay que alabar al Señor, exaltar al Señor. Isaías 25:1.
Aquí, por ejemplo, hay un himno en el Éxodo 15:11 que acabamos de leer, ¿no? Dice, ¿quién como tú, Jehová entre los dioses? ¿Quién como tú, Jehová entre los dioses? ¿Quién como tú, Jehová entre los dioses? Se me fue el resto. Hacedor de maravillas, hacedor de maravillas, hacedor de maravillas. Mientras usted y yo vamos, hermanos, por la calle, vamos cantando, hermanos, o silbando, o en el pensamiento, alabando al Señor. Eso es alabar, es decir, expresar todo lo que Él es. Isaías 25:1 dice, oh Señor, tú eres mi Dios, te ensalzaré, daré alabanzas a tu nombre, porque has hecho maravillas, designios concebidos desde tiempos antiguos, con toda fidelidad. Eso es alabar, expresar, elogiar, decir lo que Él es, todo lo que Él es para nosotros. Eso es alabar, eso es alabanza. Amén. Ahora, acción de gracias, ¿qué es acción de gracias? La acción de gracias es una expresión de gratitud, es decir, significa agradecer a alguien por lo bien que nos ha hecho. ¿Usted cree que tenemos motivos para agradecer a Dios? El aire que respiramos es Dios que nos da un nuevo día, hermanos. El salmista dice, yo dormía, mi corazón velaba. Vemos un nuevo amanecer. Para la cultura hebrea, el dormir era posiblemente, escuchará bien, para la cultura hebrea, el dormir era posiblemente el último día de su vida en esta tierra. Eso es para la cultura hebrea. Por eso es que el salmista dice claramente, mi alma estaba en el Seol, o sea, en la tumba. Hay muchos cristianos que ni siquiera dan gracias a Dios porque van a descansar, hermanos. Piensan de que ya, bueno, Dios es bueno, ¿no? Es misericordioso, permite dormir y levantar, aunque no haya orado. Pero qué hermoso dar gracias a Dios por el pan del día, el trabajito, la salud que nos ha guardado. Él nos ha sacado en completa paz de nuestra casita y nos ha traído con bendición. ¿Cómo no darle gracias a Dios? Ese es un valor que debe haber en nosotros, hermanos, como cristianos. Vamos a ver ejemplos de acción de gracias. Primera de Tesalonicenses 5:18. Vamos a ver, hermanos, cómo nosotros tenemos que ser siempre agradecidos con el Señor. Y eso debe ser, hermanos, en cada uno de nosotros. Una forma de vida. Primera de Tesalonicenses 5:18 dice, dad gracias en una que otra cosa. A ver, dad gracias pregunto, en las cosas malas o en las pruebas que pasamos, ¿hay que dar gracias a Dios? Ahí dice en todo. Si es en todo, en todo. ¿Por qué? Porque esta es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús. Dad gracias a Dios en todo. Déjenme leer en la versión La Biblia al Día. Dice, den gracias a Dios en cualquier situación, porque esto es lo que Dios quiere de ustedes como creyentes en Cristo Jesús. En todo. Bueno, yo pienso que muchos de ustedes deben estar experimentando esto. La economía a nivel mundial verdaderamente que ha quedado estancada. Ya no estamos hablando hasta el 2019. La economía hasta el 2019, hermanos, era bien fluida. Había un movimiento del dinero, y creo que en toditos los negocios había mucho mover. Pero a raíz de la pandemia 2020 y 2021 quedó estancado. En el 2022 terminamos, hermanos, no sé si les pasa a ustedes, pero terminamos bien ajustados. Yo me doy cuenta con la administración en el negocio de mis papás. Te imaginas, antes, hasta el 2019 vendíamos cantidad grande
entre viernes, sábado, entre viernes y domingo. Pero en el 2022 terminamos vendiendo la tercera parte, ni la tercera parte. Y hasta hoy, que estamos en 2023, seguimos con la misma cantidad del 2022. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Debemos quejarnos con Dios? No. Lo que tenemos que hacer es dar gracias en todo. Como dice aquí Tesalonicenses, ¿no? El apóstol Pablo, den gracias a Dios en cualquier situación. Y en eso yo pues tengo que reconocer la fe de mi papá. Uno como administrador, ¿no? Trata de ser lo más responsable, que haya solvencia económica para ellos. Pero como está, ya digo, la tercera parte de lo que se vendía este 2019, es muy ajustado. ¿Saben cómo es la oración de mi papá? Cada semana oramos uno a uno. Gracias, papito, porque yo sabía que usted nos va a bendecir esta semanita con el negocito. Usted nunca nos va a dejar que mendiguemos pan. Esa fe de mi papá. Él no está, pero no hay mucho. No, él, gracias, papito. Lo importante es que usted ha guardado la salud a todos los que trabajan en el negocito. Ha guardado la salud de mi pastorcito y así empieza. Y gloria a Dios. Demos gracias a Dios en todo. Amén. En todo. Cuando está bueno las cosas, ahí sí, gracias Señor. Pero en todo, aún en las pruebas. Apocalipsis 11:17, este evento es hermoso, hermano. 11, lo que es, y termina con acción de gracias. Todo lo que tiene que ver con lo que es la vida de un cristiano. Apocalipsis capítulo 11, y vamos a leer para el contexto desde el versículo 14. Dice, el segundo ay pasó, he aquí el tercer ay viene pronto. 15, el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Dios, de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Vean la actitud de ese ejército hermoso. 16. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos, ¿qué hicieron ellos? Se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios diciendo, te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que ha de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Acción de gracias. ¿Cómo debe ser nuestro agradecimiento? De acuerdo a lo que dice Apocalipsis. ¿Qué hicieron estos ancianos, hermanos? Se postraron sobre sus rostros. Adoración. ¿Qué significa adoración? O sea, todo esto está enmarcado, lo que es alabanza, acción de gracias y adoración está enmarcado dentro de este valor no negociable que debe existir en cada uno de nosotros. Adoración significa reverenciarnos con sumo honor y respeto a un ser. Es decir, nosotros cuando hablamos de adoración y nos postramos delante del Señor, significa amar en extremo. En Salmos capítulo 8, versículo 1, dice, oh Señor, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra, que has desplegado tu gloria sobre los cielos. Esa es adoración. Postrarnos delante del Señor y reverenciar con sumo honor y respeto a Dios. Qué hermoso sería, hermanos, que usted cada palabra que expresa a través del canto, usted haga parte de su vida. Por ejemplo, del coro en antes, Dios, el más grande y digno de adorar. ¿Cómo debería usted, entendiendo lo que es adoración, que significa reverenciar
con sumo honor. ¿Cómo debería ser nuestra forma externa de expresar ese canto? ¿Cómo? Abiertos los ojos, viendo quién entra, quién sale. Dios, el más grande y digno de adorar. Mi forma externa demuestra que soy un adorador. Es decir, yo soy un adorador y externamente mi estilo de vida lo demuestra externamente. Amén. ¿Eso qué significa? Que usted en su vida diaria, en su vida particular, es un adorador a Dios. No cualquiera se postra delante del Señor, no cualquiera, sino aquel que ya tiene en su vida esa parte, es parte de su vida el adorar a Dios. Su esposa, sus hijos, sus hijas corroboran y dicen: gracias, Señor, yo quiero levantar a ti mi voz. Y empieza: quiero agradecerte por tu obra en mi vida. Amén. Los que entonan los instrumentos, igual. Claro que por estar concentrados en los instrumentos no van a estar cantando tal vez, pero empiezan con sus ojitos y su mente. ¿Eso tienen que ser los de adoración? No, todos. Todos. Es decir, nuestra expresión física tiene que ir acompañada con lo que yo voy expresando. En Éxodo capítulo 4, versículo 31, dice: y el pueblo creyó, Éxodo 4:31, y el pueblo creyó, y al oír que el Señor había visitado a los hijos de Israel y había visto su aflicción, se postraron y adoraron. Pastor, cuando estoy en pruebas, ¿tengo que adorar a Dios? Amén. En todo, como dice el apóstol Pablo, en todo, demos gracias al Señor. En Primera de Crónicas, capítulo 16, versículos 29. Primera de Crónicas, capítulo 16, versículo 29. Dice: tributad al Señor la gloria debida a su nombre, traed ofrenda y venid delante de Él. Adorad al Señor en la majestad de la santidad. Vea la forma de adorar cómo es. Vea cómo hay las diferentes formas como adorar. Vea, otra forma de adorar es: tributad al Señor la gloria debida a su nombre, traed ofrenda y venid delante de Él. Adorad al Señor en la majestad de la santidad. Amén. Es decir, hermano, la adoración es todo lo que vimos en la segunda característica. La decisión que tome muestre que solo sirvo a los propósitos y voluntad de Dios. Cuando yo traigo mi ofrenda para la canasta de amor, ¿qué estoy haciendo? Adorando al Señor. ¿Por qué? Porque estoy pensando en aquella persona que va a ser visitada por el ministerio, el equipo de comunión. Entonces yo formo parte de esa bendición, porque hay alguien que está necesitado. Entonces, cuando vengo trayendo mi ofrendita económica, o tal vez para el arca de las ofrendas o de los diezmos o los alimentos, estoy pensando en el bienestar de mi prójimo. Eso es adoración. O sea, todo lo que yo hago muestre que de verdad estoy adorando a Dios. En Salmos capítulo 5, versículo 7, Salmos 5, versículo 7, si atienden me dicen amén. Mas yo, por la abundancia de su misericordia, entraré en tu casa, me postraré en tu santo templo con reverencia. Vea cómo debe ser nuestra forma de portarnos en la casa del Señor. Entraré en tu casa, me postraré en tu santo templo con reverencia. ¿Cómo debemos entrar a la casa del Señor? Cuando están en el tiempo de oración aquí,
pasan a dirigir los hermanos que les toca cada día, cada semana. ¿Cómo debe estar la iglesia? ¿Por qué tienes que estar parado? Aquí dice post. Aquí dice claramente: mas yo, por la abundancia de tu misericordia, entraré en tu casa, me postraré en tu santo templo con reverencia. Mientras están dirigiendo la oración, todos con reverencia. Ujieres, nada de conversar, todos empieza la oración, todos con reverencia. Por eso es que 20 minutos antes de empezar la oración congregacional, 10 minutos antes, ya está el equipo, todos los hermanos que van a intervenir, poniendo todo en orden. El asunto es que 9:30 empieza en la oración congregacional, nadie hace bulla, porque estamos en la casa del Señor y debemos postrarnos con reverencia. Amén. No lo digo yo, así dice la Biblia. Entonces, para terminar este valor, adoración es una expresión de honor y servicio a Dios. Como respuesta, ahora, ¿por qué yo soy un adorador del Señor? ¿Por qué usted es un adorador a Dios? ¿Por qué usted da adoración a Dios? Porque usted está expresando externamente una forma de honor, dándole honor a Dios como respuesta, escuchará bien esto, como respuesta a su obra de gracia en la redención. Yo adoro a Dios, ¿por qué? Como respuesta a que Dios me dio la salvación gratis. Él me dio la salvación. Nadie me pudo dar salvación, solamente Dios. ¿Cómo no darle gracias a Él? O sea, es una respuesta que hay en mi vida. Por eso soy un adorador. Por eso es usted un adorador, porque esa es la respuesta que hay en su vida por lo que Dios nos salvó. Amén. Dios nos salvó. ¿De qué nos salvó? Nos salvó de la condenación eterna. Nos salvó del infierno, de los horrores del infierno. Por eso soy un adorador. Yo soy un agradecido a Él, porque Él me dio la salvación sin que me cueste nada. A mí no me costó nada, pero al Padre eterno sí le costó. Le costó dolor ver cómo sufría su Hijo por la humanidad. La gracia que recibimos no es barata. Le costó la vida a nuestro Salvador, Jesucristo. ¿Cómo no ser un adorador? Entonces, la adoración es una respuesta a su obra de gracia en la redención. Amén. ¿Cómo no dar gracias, hermano? ¿Cómo no adorarle? Si entendiésemos esto, los cónyuges, esposo y esposa, vea, nuestros hogares serían los pedazos del cielo aquí en la tierra. Y el matrimonio es eso. El matrimonio es un pedazo del cielo aquí en la tierra. Y yo lo digo que así es, amén. Lógicamente que a veces hay sus desacuerdos. De vez en cuando, como digo, mi esposa, mis hijos, mi nuera, ¿sabe? De vez en cuando, para no perder el mal hábito de antes. Los matrimonios deben ser el pedazo del cielo aquí en la tierra, cuando tenemos este conocimiento de lo que es la adoración. Mi esposa, por la gracia de Dios, ha sido salva. Mis hijos, por la gracia de Dios, han sido salvos. Mi nuera, por la gracia de Dios, ha sido salvo. ¿Cómo no adorarle a Dios? Ahora, cierto es que hay hogares donde los cónyuges o los hijos todavía no están en el Señor, pero ya son ustedes salvos. Somos salvos. Adórenle al Señor, Dios se encarga de todo. Ténganlo por seguro. Dios toca los corazones de todos nuestros familiares que todavía no están en el Señor. Dios, seamos adoradores. Amén. Entonces, ¿por qué? La adoración es una expresión de honor y servicio a Dios. Para que quede bien claro, la alabanza hace énfasis en exaltar a Dios por sus obras, mientras que la adoración le exalta a Dios
por lo que Él es. ¿Sí? Esa es la alabanza, esa es la adoración. Gloria al Señor. No pensé de mucho demorarme. Bien. ¿Cómo identifico que de verdad en mi vida hay este valor absoluto? ¿Cómo identifico este y todos los demás que vamos a seguir viendo? Los anteriores que vimos y ahora este. ¿Cómo de verdad? Por ejemplo, pongo un ejemplo, ojalá trate de hacerle entender con este ejemplo. Un muchacho dice, no, yo no soy alcohólico. Pero usted, ¿cómo se da cuenta si es alcohólico o no es lo que él dice que es? La forma de vida, bueno, conducta, correcto. Su conducta. Es decir, su forma de vivir le avala si es o no es lo que él dice ser. Él dice, no, yo no soy alcohólico. Pero su conducta es que cada día él está en la cantina, cada día está con amigos que están tomando. ¿Entiende? Por más que él diga que no es alcohólico, pero ya su conducta lo dice, todo lo contrario. Entonces, si yo digo que soy un adorador, mi conducta tiene que ser avalando, confirmando lo que yo digo que soy. Entonces, si yo digo que soy un adorador, la conducta de ser un adorador es, por ejemplo, este cristiano o esta cristiana vive consciente de que es templo y morada del Espíritu Santo. Esa conducta, o sea, dice, yo soy un adorador. Entonces, esa conducta, su estilo de vida hace que sea realidad. Porque él dice, no, porque él en su forma de vivir está demostrando que él entiende que es templo y morada del Espíritu Santo. A él no se le ve en las cantinas, no se le ve en los bailes, no se le ve en las borracheras, no se le ve en ningún lado donde su conducta esté diciendo todo lo contrario, sino que su conducta siempre está avalando que es un adorador. Otra característica de su conducta, siempre está encaminando en esa vida devocional. O sea, mire, amada iglesia, la conducta de lo que yo expreso externamente me está diciendo si soy o no soy un adorador. Amén. Ejemplo, si alguien le levantó un falso testimonio a usted y usted dice que es un adorador, ¿cómo debería ser su actuar? Usted es un adorador, pero alguien le levantó un falso testimonio. Bien, ¿qué más? La palabra dice, por ejemplo, dice, gozaos y alegraos cuando digan contra ustedes toda clase de mentiras. Gozaos y alegraos. Mi conducta demostraría que soy un adorador. Si alguien me dice un mal testimonio, un falso testimonio, ¿qué tengo que hacer? Gozarme, alegrarme. Amén. Externamente estoy demostrando que soy un adorador. Externamente usted está demostrando que es un adorador. No, pastor, Diosito sabe que sí estoy orando, yo estoy adorando al Señor, Diosito sabe. Pero tu forma de caminar, tu forma de vida externa dice todo lo contrario. La conducta te dice que no eres un adorador. Eso es todo, hermano. Este valor no es negociable. Amar, ¿cuál era el primero? Amar, conocer y glorificar. Ese es el primer valor, que no es negociable, que debe existir en nosotros. El segundo, ¿cuál era? Sumisión a la palabra de Dios. Hasta aquí, pregunto, amada iglesia, de estos valores no negociables que debe haber en nuestras vidas.
¿Es realidad? No conteste a mí, conteste usted con usted mismo, de la respuesta. Y hoy estamos viendo la adoración como estilo de vida. ¿Pero qué es la adoración, hermano? Ya hemos aprendido, ¿no? Exaltar es una respuesta de gratitud de lo que Él ha hecho con cada uno de nosotros. Adorar. Y una forma externa es postrándonos delante de Él, arrodillándonos delante de Él. Nadie que tuvo un encuentro personal con Cristo, nadie se quedó en pie. Todos, en la Biblia nos dice que todos se postraron de rodillas. No es que se cayeron de espaldas y patas arriba y bulum, no. Se postraron delante del Señor. Y como vimos en Apocalipsis, los ancianos se quitaron sus coronas, le pusieron a los pies de Cristo y ellos se postraron sobre sus rostros. Esa es adoración, hermanos. No tiene nada que ver con música. Adoración es mi estilo de vida. Donde quiera que estoy, soy un adorador. Amén. Amén, amada iglesia. Y para terminar, no avance más. 1 Corintios capítulo 3, versículo 16, porque alguien creo que está dubitando de lo que dije antes. 1 Corintios 3, 16, dice: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? 1 Corintios 3, 16, ¿no? Y aquí tiene que ver una situación también para el consejo para nosotros, solteros y casados, solteras y casadas. Escucharán bien. El contexto de esto tiene que ver con la fornicación y con el adulterio. Si alguien practica el adulterio o la fornicación, no sabe contra quién nos metemos. Nuestros cuerpos son templo y morada del Espíritu Santo. Así que debemos tener mucho cuidado. Por eso es que dice: si alguien destruye el templo y morada del Espíritu Santo, yo lo destruiré, dice Dios. Así que tengamos mucho cuidado. ¿Qué hacemos con este cuerpito que Dios nos ha dado y donde mora el Espíritu Santo de Dios? Y en 1 Corintios mismo, capítulo 6, más adelantito, versículos 19 y 20, dice, vamos a leer desde el capítulo 6, vamos a leer desde el versículo 15. Capítulo 6, versículo 15, para el contexto. Dice: ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice: los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Y aquí viene: huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Un serio consejo para todos, solteros y solteras, casados y casadas. Este cuerpito, ya sabemos a quién pertenece. Y ay de nosotros si vamos a hacer de destruir este cuerpo, este templo. Nos matemos en juicio con Dios. Luego vienen las consecuencias. Por ejemplo, mire, las enfermedades de transmisión sexual son producto de pecar en contra del matrimonio o en contra de lo que no es algo suyo. Vienen las consecuencias después.
y son muy lamentables. Así que, amada iglesia, bueno, ese no es el tema, ¿no? Sino que, bueno, porque el Señor me permite llamar atención en esto. La adoración es todo lo que yo haga, siempre pensando en que yo soy de Dios y este cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo. La adoración es un valor no negociable, un distintivo que debe ser en mi vida, en su vida, en la vida de esta congregación, en cada uno de nosotros como miembros de esta iglesia. Esto tiene que ser un distintivo más en nosotros. En el área que estemos sirviendo, siempre debe estar esto, hermanos. Estos distintivos, estas características deben primar en nosotros. Así que la adoración no es venir a levantar las manos, venir a estar un ratito cantando y eso es adoración. No, eso, hermano, hasta el borrachito hace eso, hermano. Y hemos entendido lo que es adoración, ¿no? Pongámonos de pie, demos gracias al Señor. Muchos piensan que por venir a la casa del Señor dicen ya estoy adorando a Dios. No, ya hemos entendido lo que es adoración a Dios. Antes de orar, una preguntita. Cuando la esposita respeta a su esposo, ¿será adoración? Si la esposita es malcriada con su esposo, ¿está adorando a Dios? No, por más que haga oraciones. Si el esposito maltrata a la esposa, ¿será que está adorando a Dios? El esposito, ¿qué tenemos que hacer? Tratar bien a nuestra esposa, porque ese es mi estilo de vida. Trato bien a mi esposa, entonces eso es adoración a Dios. Amén. Ya nadie dijo amén, solo los solteros dicen amén. Gracias, Padre bueno, en el nombre de Jesús, por darnos la bendición de su palabra, de escuchar su palabra, de ministrarnos. Gracias, eterno Padre, porque usted nos da el conocimiento, usted nos da su sabiduría y usted nos da su hermosa gracia para que seamos edificados en su palabra. Que todo lo que usted nos enseñe, Padre bueno, que su Santo Espíritu nos inquiete a poner por obra, porque eso nos garantiza, nos da el aval de que somos obedientes, estamos sometiéndonos a su consejo, a su palabra. Gracias, Padre bueno, por su palabra en el nombre de Jesús. Amén.